En esta mañana Dios nos ha permitido compartir un mensaje que la relevancia que tiene es para todo este auditorio, incluyendo al que predica, a los que escuchan, a la iglesia, a los que están buscando de Dios, a los inconversos que todavía no están buscando de Dios. A todos nos corresponde y nos compete este mensaje. Entonces necesitamos mucho la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él quien nos escudriñe en nuestros corazones el día de hoy. El título de esta enseñanza es Pecados Ocultos. Pecados ocultos. Y aquí comenzaron a tragar un poquito fuerte algunos, ¿verdad? Vamos a considerar el texto en el Salmos 19, versículo 12. Salmos 19, versículo 12. Dice David en este salmo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay un poema de un hombre que se llamaba Hood, que se llama Sueño de Eugenio Aram. Solamente una pequeña porción. Quiero que pongan atención a este pequeño poema, porque la enseñanza está muy relacionada con esto. Dice: Aram asesinó a un hombre y para ocultarlo lo echó en un río con agua turbia, negra como tinta en extremo profunda. A la mañana siguiente, Aram visita la escena de su culpa. Con ojos inquietos busca el cuerpo y vio al muerto en el fondo del lecho, pues la corriente estaba seca. Entonces corrió y cubrió el cadáver con montones de hojas, pero se levantó un viento recio que se llevó las hojarascas y dejó el secreto a la luz del sol. Entonces se inclinó el rostro y empezó a llorar, pues se dio cuenta de que aún la tierra y el agua se negaban a guardar el secreto que había hecho. Entonces, ¿qué hace? Entierra a su víctima en una cueva y la cubre de piedras. Pero al pasar los años, el hecho es al fin descubierto y así el asesino fue ejecutado. Si nos damos cuenta, en esta breve ilustración, que es como les dije, una porción de un poema que se llama El sueño de Eugenio Aram, lo primero que nosotros vamos viendo es una escala de patrones, una secuencia de eventos que comienza con un pecado, que este pecado se intenta ocultar, que pasa el tiempo y que en el tiempo ese pecado se manifiesta, y cuando ese pecado se manifiesta, se lleva a un juicio y es ejecutado. Me llama la atención que hay algunas patologías o enfermedades en los huesos maxilares, maxila, mandíbula o también en cualquier hueso de nuestro cuerpo. En algunas ocasiones, algunos colegas le toman una radiografía a su paciente y descubren en esa radiografía, que se llama panorámica, que debajo de los dientes hay algunas lesiones muy grandes en los huesos en distintos lugares que se le conocen como lesiones osteolíticas. Pueden ser un quiste, pueden ser un tumor y puede ser un cáncer. Puede ser cualquiera de estas cosas, pero son patologías. El paciente llega a la consulta donde el odontólogo sin ningún síntoma, sin ningún dolor. No se da cuenta, simplemente el odontólogo hace un examen de rutina y le envía una radiografía para buscar algo de los dientes, pero se lleva una sorpresa y en la radiografía observa que hay múltiples lesiones patológicas en sus maxilares. Consultan con el cirujano maxilofacial, este les envía una tomografía, hacen biopsia y de repente les puede salir que es un osteosarcoma, después le puede salir que es algún tumor, algún quiste. Hay una patología que en realidad esta no se observa por los síntomas, no se identifica clínicamente,
Pero eso no quiere decir que no está la patología. Cuando se toma la radiografía o la tomografía, se hace evidente que hay una patología subyacente. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo, el SIDA. El SIDA es la etapa terminal de lo que se conoce como el virus de inmunodeficiencia humana. Entra el virus, causa una deficiencia en el sistema inmune del organismo de la persona y posiblemente esa persona comienza a notar algo y se hace un examen. Y al hacerse el examen se da cuenta de que es positivo, VIH positivo. Esa persona al darse cuenta lo mantiene en secreto porque quizás tiene una esposa y adquirió el síndrome o el virus por otro lado, con otra mujer y no con su esposa. Entonces lo guarda en secreto, lo oculta ante su esposa, lo oculta ante sus hijos, lo oculta ante la sociedad, porque qué terrible darse cuenta de que un hombre casado adquirió el VIH estando ya casado y no de su esposa. Entonces hay algunas enfermedades que vienen a ser patentes hasta que se diagnostican, pero hay otras enfermedades que se ocultan voluntariamente porque son muy vergonzosas y no quieren que las personas las vean. Mis queridas personas, así es el pecado. El pecado es como esa enfermedad que quizás las personas no conocen que tienen una patología, un pecado, una lepra dentro de sus corazones, hasta que viene el Espíritu Santo y la palabra escrita o predicada, y entonces el Espíritu, utilizando la palabra, viene a diagnosticar el corazón y le dice: este es tu pecado, este es tu pecado. Y la persona se asombra porque dice: yo no sabía que tenía ese pecado, yo no sabía que cometía este pecado, yo no sabía que eso siquiera era pecado. Pero hay algunos otros que también se hacen evidentes por la palabra, pero que las personas no van a confesarlo, sino que se dan cuenta de su pecado y lo que hacen es ocultarlo. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo que está diciendo este texto. Hermanos, el punto es este: existen pecados que son ocultos aún para uno mismo y los vamos a identificar. Pero existen otros pecados que son guardados en secretos voluntariamente para que nadie se dé cuenta de sus pecados. Miren, vamos a leer en el Salmo 19, del versículo 7 al 12. Versículo 7 al 12. Recordamos que el Salmo 19 es un salmo precioso, es un salmo maravilloso en el cual en la primera parte del versículo 1 en adelante, antes del versículo 7, encontramos que Dios se revela a nosotros por medio de la creación. Una manera de conocer a Dios es por medio de la creación. Pero luego hay otra manera en la cual Dios se revela a nosotros los hombres. Es una manera más particular, más específica, y es a través de su escritura. Y dice la palabra en el versículo 7 del Salmo 19: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Todo lo que ustedes lean acerca de la ley, el testimonio, el mandamiento, se refiere a la palabra de Dios, la Biblia, para que lo entendamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la miel que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y aquí donde viene el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Amado Padre, en realidad, Señor, hay algunas cosas, Dios mío, que nosotros no podemos ver, Señor, sea por ignorancia, Señor, involuntaria, sea por hierro, Señor, por desconocimiento, no lo sé, pero también hay algunas otras cosas que ocultamos en el corazón de manera voluntaria, Señor.
que nosotros y solo nosotros como individuos sabemos que están ahí, Señor. Que nosotros nos avergonzamos aún de que los de afuera, nuestras esposas, nuestros hijos se den cuenta de eso, Señor. Pero no nos deshacemos de ellos, Señor, sino que los atesoramos y los guardamos. Amado Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, Dios, por tu poder omnisciente y omnipresente, Señor, yo te ruego que hoy escudriñes los corazones con linterna, Señor. Que hoy abras tu palabra, Señor, para escudriñar lo profundo de los corazones, Dios mío. Que hoy quites ceguera espiritual para que desnudes los corazones, las mentes, Dios, las intenciones de nosotros los hombres. Amado Padre, para que los pecados que nos son ocultos, Señor, sean manifiestos a nosotros mismos, Dios, con un propósito. Que vayamos hoy, Señor, en humildad y arrepentimiento a confesarlos, Dios, para que esos pecados puedan ser perdonados, Dios. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Si nosotros observamos en este texto, en el Salmo 19:2, primero vemos la actitud de David. David es un hombre recto, un hombre sincero, un hombre íntegro, un hombre con un corazón que quiere agradar a Dios. Eso es lo primero que usted tiene que observar. Si usted es una persona que no es íntegra con Dios, que no es sincera con Dios, es un hipócrita. Y tiene que entender eso. Un hipócrita es una persona que quiere aparentar algo delante de las personas, delante de los hombres, pero delante de Dios, que ve todas las cosas, usted tiene que sincerarse. Hay un método en el cual el ser humano se pierde y ese método se llama ignorancia voluntaria. Una persona puede querer voluntariamente permanecer en tinieblas, en ceguera espiritual. Pero una vez que viene la luz del Espíritu Santo alumbrando la Escritura por medio de una predicación o por medio de la lectura que usted hace cada día, el Espíritu Santo alumbra a la mente, al corazón. Pero usted tiene la responsabilidad de responder a los tratos que el Espíritu Santo hace con usted. David es el ejemplo que vamos a seguir y él era un hombre conforme al corazón de Jehová. Él era un hombre sincero, un hombre íntegro. ¿Y qué es lo que estaba procurando aquí David? Él estaba diciendo, Señor, yo quiero hacer bien las cosas. Señor, yo no quiero jugar a la religión, Señor, no quiero perder mi tiempo en una religión. Yo no me cambié de católico a evangélico o de pentecostal a bautista. Yo no me estoy cambiando, Señor, de religiones. Yo quiero encontrarte, Señor. No se trata de estar saltando de religión en religión, porque recuerden que Cristo no es ninguna religión. Cristo es Dios, el Dios vivo. Entonces, hoy usted tiene que sincerarse delante de Dios, porque vamos a ver que estos pecados pueden ser ocultos a las personas, aún a nosotros mismos, pero nunca los pecados son ocultos delante de Dios. Eso lo vamos a ver. Entonces, lo primero, el corazón de David es un corazón recto, íntegro delante de Dios. Y él está diciendo, Señor, ¿quién puede comprender? ¿Quién puede discernir? ¿Quién puede entender sus propios errores, Señor? Y por eso es que está el contexto, que necesitamos siempre el contexto. Él se puede estar preguntando, ¿quién va a entender estas cosas? Y entonces el contexto nos dice, la palabra de Jehová, la ley de Jehová es perfecta que te convierte el alma. Tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Entonces la respuesta es muy clara. El entendimiento de nuestros propios errores viene por la revelación de la Escritura. Amén. Pero si no leemos la Biblia, si lo único que hacemos es escuchar prédicas en internet, en YouTube, en el Instagram, en donde sea, y nosotros no escudriñamos la Escritura, y si un pastor está en error, vamos a seguir el error doctrinal de ese pastor, de ese ministro, de ese predicador, y nos vamos a perder. Porque escrito está, si un ciego guía a otros ciegos, ambos se van a perder. Pero Dios nos ha dejado lámpara, lumbrera, la luz, la palabra revelada para que todos nosotros le escudriñemos y con ella seamos amonestados para ser guiados al camino de rectitud. Pero entonces luego dice el texto, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y vemos ahí que hay cierta ignorancia respecto a los pecados o a algunos pecados. Hay cierta ignorancia.
Y está bien que haya cierta ignorancia porque en el cristianismo usted tiene que saber que esta experiencia es suya misma. ¿Cuál cosa? De que quizá usted codiciaba y usted mismo decía, yo no soy un adúltero. Pero cuando la Escritura vino y le dijo que Jesús enseñó a aquellas personas en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho de que aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella. Entonces viene la luz y aquella ignorancia que usted tenía ahora, por la luz de la Escritura, el Espíritu Santo le revela y le dice, entonces yo soy un adúltero. Entonces yo soy un fornicario, porque yo era un codicioso, o porque yo soy un codicioso. Ya veo que no es suficiente ir al lecho con aquel hombre o con aquella mujer. Ya veo que todo nace en el corazón, porque aquí es donde está el pecado, aquí es donde nace, esta es la fuente en nuestro corazón. Pero entonces es tolerable cierta ignorancia, aún en el cristianismo, cuando las personas vienen a la conversión verdadera, se arrepintieron de sus pecados, lloraron delante de Dios, confiaron plenamente en el sacrificio de Cristo, son justificados, son lavados, son perdonados, pero en su caminar cristiano van a ir haciendo algunas torpezas, llamémosle así, porque es normal en el crecimiento espiritual, tanto lo es en el crecimiento natural, que un niño no comience a correr desde el principio, sino que se tropiece. Por tal razón es que el apóstol Pablo le indica a Timoteo de que no ponga a liderar una iglesia a un recién convertido, sino que lo haga a una persona que ya lleve sus años, porque un recién convertido le hace falta no solo el conocimiento, sino que le hace falta la práctica espiritual, los tratos de Dios, la experiencia con Dios, el tratamiento del Espíritu Santo. Amén. Pero luego podemos observar lo siguiente: hay una necesidad en este versículo para ser librado de ellos. Y David está clamando a Dios para que se los revele, pero que le revele esos pecados que son ocultos con un propósito, porque luego dice, líbrame de los que me son ocultos. El objetivo entonces de este hombre no es, yo quiero saber más teología, yo quiero saber más Biblia, yo quiero saber sana doctrina, yo quiero conocer de Dios. Pero ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te ilumine el entendimiento? ¿Qué vas a hacer con todo ese conocimiento? Vas a ser un oidor olvidadizo. Si sos un oidor olvidadizo, sos desobediente, sos rebelde. Y el pecado de la rebelión es idolatría delante de Dios, es hechicería, es terrible delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Poner por obra lo que escuchamos. Amén. Este es el patrón de conducta que vamos a seguir de David como un siervo de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ahora bien, recordemos una cosa, lo recalco. Necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos la palabra predicada para que estos pecados de nuestros corazones que están ocultos, que están secretos, sean manifiestos y sean revelados. Amén. Por eso necesitamos que aún hoy el Espíritu Santo esté con nosotros para ayudarnos en todo. Vamos a nuestro primer punto, que son los pecados ocultos. ¿Por qué se les llama así? ¿Qué son los pecados ocultos? Líbrame, dice el salmista, de los que me son ocultos. Lo primero que vamos a establecer como regla es que respecto a Dios ningún pecado es oculto. Vamos a leer algunas citas bíblicas. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Pongamos atención, son 4 versículos que son suficientes porque hay demasiados versículos que hablan sobre la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Pero lo que yo quiero es que ustedes vean esto, que cualquier pecado que nosotros querramos ocultar y aún sean ocultos a nuestros propios ojos, delante de Dios son todos manifiestos. Por lo tanto, desde ahorita usted tiene que entrar en esta convicción. Sí, si ahorita ya está comenzando a decir, es cierto, yo tengo un pecado oculto y no lo sabe mi esposa, no lo conoce mi esposa, no lo conocen mis hijos, pero Dios sí lo conoce. Dios estuvo ahí cuando lo estuvo cometiendo. Entonces Dios sí lo conoce. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en los escondrijos para que yo no lo vea?
Dios llena los cielos y la tierra, todo el espacio. Dios es espíritu. Isaías 29:15 dice: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Cuando un hombre quiere ir a adulterar con una mujer extraña, o sea, no su esposa, se va uno de noche y se va dos a un lugar donde nadie lo vea y nadie lo conozca. ¿Por qué razón? Porque lo hacen en lo oculto. La razón es porque no quieren ser descubiertos. Cuando un ladrón roba, bueno, ahora ya sabemos que lo hacen a las 12 del día, pero generalmente los ladrones antes, creo yo, lo hacían de noche. ¿Para qué? Para que no los vieran cuando las personas estaban dormidas. El propósito es el mismo. ¿Cuál? Hacerlo en lo oculto para que las personas no se den cuenta. Sin embargo, aquí dice: ay de los que se esconden de Jehová. Ninguno de nosotros podemos escondernos de Dios. Nosotros vamos a poder ocultar nuestros pecados delante de nuestros semejantes, pero nunca, recuerde esto, nunca lo vamos a poder esconder delante de Dios. Proverbios 5:21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. O sea, todo lo que nosotros nos hemos planeado en nuestro corazón, que no lo conocen nuestros hermanos, entonces estos están ante los ojos de Dios. O sea, Dios ya lo vio. Dios ya ahorita está conociendo lo que estás pensando. Dios está conociendo lo que vas a hacer después que salgas de aquí, lo que vas a hacer mañana. Dios conoce tus caminos. Entonces hoy tenés que saber que todo lo que hagas, sea bueno, sea malo, va a ser descubierto delante de los ojos de Dios, porque Él es omnisciente y omnipotente. Y Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendirle cuenta. Este es Dios. O sea, que absolutamente todo está manifiesto, todo está abierto, todo está expuesto, todo está desnudo delante de los ojos de aquel a quien nosotros vamos a darle cuentas en aquel gran día. Amén. Establecida esa gran verdad, que es una verdad absoluta, para que usted esté convencido de que absolutamente todo lo que usted hace, Dios lo conoce. Ahora, los pecados se les conoce como ocultos con respecto a los hombres. Y con respecto a los hombres, los pecados pueden ser de dos maneras. Pueden ser pecados abiertos, pero pueden ser también pecados secretos. Los pecados abiertos, ustedes bien lo pueden observar, ustedes bien lo pueden ver, tienen vecinos, tienen vecinas, y ustedes pueden determinar solamente con conocimiento externo de lo que ellos hacen, y ustedes dicen: eso es un terrible pecado, eso es maldad. Pero hay pecados que son ocultos a los ojos físicos de nosotros, que tenemos que acercarnos un poco más para poder discernirlos. Entonces, hay algunos pecados que son ocultos a uno mismo, y esto es lo primero que tenemos que ver. Hay pecados que son ocultos aún a nosotros mismos. Pecados como ¿qué? Pecados como la ignorancia. Hay una ignorancia, y esta es la ignorancia a la palabra de Dios principalmente. Por ejemplo, vemos al apóstol Pablo. Vamos a traer muchos ejemplos. El apóstol Pablo, si podemos proyectar en 1 Timoteo 1, 12, 13, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Luego dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor ¿de quién? De la iglesia, de los cristianos, injuriador de Jesucristo, su cuerpo, mas fui recibido a misericordia porque lo hice ¿cómo? Por ignorancia, en incredulidad. O sea, Pablo era un hombre celoso de la ley. Pablo era un celote, era muy celoso de la ley. Y entonces cuando se levanta esta, le conocían la secta de los cristianos. Entonces en aquel momento él dice: el celo de Jehová me consume, y fue boom,
a meter preso a todos los cristianos, vamos a perseguirlos, vamos a maltratarlos, metámoslos presos. Esteban está ahí, yo no lo voy a apedrear, pero aquí estoy, me estoy gozando en el celo de Dios. Pero él luego dice y admite, oye, yo estaba ciego, yo tenía una ignorancia, pero gracias a Dios que ahora mis ojos fueron abiertos. Las escamas de los ojos de Pablo literalmente en su conversión fueron abiertas, fueron quitadas. Y ahora Pablo entró a ver la realidad espiritual de las cosas en Cristo Jesús. Hay algunas personas que quizá están quebrantando el día de reposo y no conocen que en realidad el día de reposo es un mandamiento perpetuo para todas las generaciones. No es un mandamiento que quedó abolido en la ley anterior. El día del Señor, el día de reposo, es un mandamiento perpetuo. Entonces algunas personas pueden trabajar los 7 días de las semanas y vienen a escuchar la palabra de Dios. Si Dios los convence de sus pecados y la persona comienza a arrepentirse, a cambiar todas las cosas, pero como no se le ha enseñado a guardar el día de reposo, lo sigue quebrantando en ignorancia. Ese pecado le es oculto por la falta de conocimiento que tiene, la falta de instrucción. Entonces lo que hace esa persona es, se instruye acerca de cómo guardar el día del Señor, el día de reposo, y en obediencia va y dice, Señor, heme aquí, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Y entonces ahora la persona, si tiene el corazón que tenía David, viene y es obediente a la palabra del Señor. Algunas personas hoy en día dicen tantas mentiras y es normal decir mentiras. Católicos, normal mentir. Evangélicos, normal mentir. Entonces, en el mundo evangélico o cristiano, entre comillas, es normal mentir. No, es malo decir grandes mentiras, pero las mentiritas pequeñas, eso sí es tolerable. Entonces, cuando viene la palabra y se predica una serie de enseñanzas acerca de los 10 mandamientos, el decálogo, y se toca el pecado de no decir falsos testimonios, y luego vamos y citamos a Pablo con no mentirás, entonces la persona viene y dice, entonces quiere decir que la mentira es aborrecible delante de Dios, porque se cita Apocalipsis y dice, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, sino que serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Entonces la persona se despierta, abre los ojos y ahora dice, de mi boca no vuelve a salir una mentira más. Señor, perdóname por mis tantas mentiras, lo hice en ignorancia, no sabía. Mis pastores, Señor, me enseñaron que era normal mentir. El Padre me enseñó que era normal mentir, pero ahora conozco tu palabra porque no la conocí, era un ignorante, Señor, pero ahora me has despertado, Señor, me has abierto el entendimiento y aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Por eso desde el principio estoy diciendo, la observación que tiene David es que él está íntegro, sincero delante de Dios, no es un hipócrita. Él quiere hacer las cosas bien. Si usted quiere hacer las cosas bien, esta prédica es para usted. Si usted quiere ser hipócrita y engañarse a sí mismo voluntariamente, puede hacerlo también, porque usted es responsable de su propia alma. Nosotros somos responsables de predicar el evangelio de Jesucristo según verdad. Ahora bien, hay pecados de hierro también, vemos pecados de ignorancia, hay pecados de hierro también que son pecados de equivocación o pecados de descuido. Levíticos 4, 27, 28 nos dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego, pongan atención, son pecados de hierro, luego, eso es Levíticos 4, 27, 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Eso es el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial. Ahora nosotros lo que estamos viendo acá es lo siguiente, que puede que yo esté cometiendo un pecado de hierro, no es intencional, no es voluntario, es en ignorancia, no lo hago por injusticia, no quiero dañar a mi prójimo, no tengo malicia, pero es pecado de hierro clasificado en la Escritura. Si yo ya luego vengo por la luz de la palabra a conocer de que ese es un pecado, entonces ¿qué va a hacer? ¿Continuar haciéndolo? No, aquí dice, luego que conociere su pecado que cometió, va a hacer expiación por él. ¿Cómo hacemos expiación nosotros hoy en día? A través del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Él en arrepentimiento y en fe.
Y de esa manera nosotros hacemos expiación por los pecados. Y hay otros pecados que son ocultos a nosotros mismos, que son disfrazados. Y estos son los pecados peligrosísimos. Estos pecados se disfrazan, se ocultan y son difíciles de ver, son difíciles de identificar. Porque quizá no están tan explícitos en la Biblia, no están como un blanco y negro. Son cosas que no las puedo palpar, no las puedo percibir, no puedo decir esto es pecado, porque la Biblia aquí lo dice. Pero quizá traen malicia, traen injusticia dentro de sí. Y entonces, estos son los más importantes para nosotros. Estos son los pecados ocultos que son disfrazados. Estos son como un sonámbulo que en la noche se despierta y anda haciendo cosas, va al baño, regresa al baño y al amanecer ni siquiera se dio cuenta. O sea, haces cosas inconscientes, pero realmente lo hace, lo ejecuta. Estos pecados pueden ser el orgullo. Estos pecados pueden ser la vanagloria, pueden ser la codicia. Nosotros podemos ser orgullosos espiritualmente hablando y no identificarlo tan fácilmente. Nosotros podemos ser vanagloriosos, aún espiritualmente hablando, y no saber que somos vanagloriosos. Nosotros podemos tener una religiosidad, o llamémosle, podemos tener una religión y estando en la sana doctrina y no saber que ya estamos en una religión. O sea, refiriéndome que yo puedo venir a la iglesia los domingos, puedo venir a la iglesia los viernes, puedo venir a la iglesia los martes y ya haberme hecho una religión entre este grupo y no darme cuenta que estoy ya en una religión personal. ¿Y quién me lo puede decir? No me doy cuenta. Entonces por eso yo les digo algo claramente. Yo he orado a Dios y esta es una oración que nosotros debemos hacer. Yo he orado a Dios y yo le digo, Señor, si hay algo que te desagrada a mí, si vos ves, Señor, que yo estoy pecando contra vos y yo no lo sé, Señor, decímelo, por favor. Decímelo. Revelámelo, Señor. Si hay algo que me obstaculiza mi relación, Señor, por favor, decímelo. Es una oración sincera que todo cristiano la tiene que hacer. Porque si David la está haciendo, nosotros tenemos que hacerlo. Pueden haber pecados que nosotros estamos cometiendo que están disfrazados y no los podemos discernir bien. ¿Quién dice David? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Podemos tener una hipocresía religiosa. Miren, este es el gran problema. Este es el gran problema con el sistema religioso evangélico o religioso cristiano, llamémosles. ¿Saben por qué? Porque tienen una religiosidad y no se dan cuenta. Son personas que se van por las obras. Yo hago misericordia, yo hago esto, yo hago el bien, yo no hago lo malo, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Y comienzan a sacar todas las buenas obras que hacen. Pero cuando vamos al corazón y les decimos, ¿cómo está tu corazón con tu hermano? Tenés rencor en contra de tu hermano, pero ¿por qué tenés rencor? No has perdonado, no sabes perdonar. Y la persona dice, sí, es que eso es difícil y va poco a poco y el Señor me lo tiene que sanar. Pero cree la persona en su engaño religioso de que si se muere se va al cielo por sus buenas obras. ¿Quién le va a hacer entender esos errores a las personas? Solo el Espíritu Santo con la palabra. Por eso para usted, querida persona, es muy importante que usted traiga aún a su familia para que escuchen la palabra. Porque si usted quiere su propia salvación y usted no escucha la palabra, oiga, si usted ni siquiera lee la Biblia y esto diariamente, usted está cometiendo un terrible error, un terrible pecado. ¿Por qué razón? Porque se va a dejar engañar. Se engaña fácilmente. Hay personas que pueden estar en un letargo espiritual. Pueden estar tibios espiritualmente hablando y no lo diagnostican. Tienen que venir al dentista para que les haga una radiografía panorámica y les diga, tenés un tumor en tu mandíbula. Sí, pero yo no lo siento, pero tenés un tumor en tu mandíbula. Déjame ir a una segunda opinión, por favor. Quiero ir a consultar a un mejor dentista, a un especialista que me haga una tomografía. Oye, pero aquí está evidente que sí tenés un tumor.
Y la persona puede estar en un letargo espiritual, en una tibieza espiritual y decir, yo voy al cielo, yo soy cristiano, yo estoy en la sana doctrina. Mis hermanos, esto nos concierne a nosotros los cristianos. Que hay pecados que se nos disfrazan y no los podemos identificar. Hermanos, cuando venga un hermano a platicarte y te dice, y venga otro hermano a platicarte y te dice, y venga otro hermano a platicarte y te dice exactamente lo mismo, no digas, todos que están mal. No, decís, oye, ¿hay algo mal en mí? Tengo que revisarme. Entonces no le eches la culpa a las personas. Revísate si no has caído en una ceguera espiritual. Porque si estás tibio, es grande el pecado. Porque no sos desconocedor de la Escritura cuando Apocalipsis dice claramente, ¿qué dice que va a hacer con los tibios? ¿Qué dice? Va a vomitar de tanto desagrado. Ya hemos dicho esa ilustración, ¿por qué el vómito? Porque cuando nosotros comemos y la comida está mala, nos intoxicamos. ¿Y esa intoxicación qué hace? Inmediatamente te manda, me duele el estómago, y vomitaste. ¿Por qué? Porque es tan desagradable, tan intoxicado el alimento que te acabas de echar al estómago, que Dios lo ve tan repulsivo. Mis hermanos, nosotros no tenemos ni siquiera una oportunidad de ser tibios ni fríos. Nosotros tenemos que ser calientes, fervorosos en el amor de Cristo. Y esto todos los días, mis hermanos, porque la carrera tenemos que culminarla. Nos podemos quedar postrados, hermanos, en un letargo espiritual, sin saberlo. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, de que tenemos una iglesia que nos ayuda. Tenemos predicación que nos ayuda. Hermanos, el objetivo no es juzgarnos los unos a los otros. El objetivo es que todos nos vayamos al cielo. Que glorifiquemos a Dios. Hermanos, ¿cómo diagnosticar la falta de amor? ¿Cómo diagnosticar la falta de amor? Cuando nosotros conocemos tanta Biblia, pero no tenemos amor, entonces es cuando decimos, entonces yo soy cristiano y si me muero voy al cielo, pero no tenés amor. Te hace falta amor, te hace falta misericordia. ¿Y quién te lo puede descubrir? No un predicador, no un hermano, no una hermana, no tu esposo, no tu esposa. Tiene que ser el Espíritu Santo que te lo revele. No hay manera. Lo único que se puede hacer, Señor, por favor te ruego, ábrele los ojos, Señor. Y por eso yo les digo, yo mismo oro esto conmigo, Señor, enséñame, porque no voy a hacer que yo predicando acerca de este texto, yo mismo tenga algo que está obstaculizando mi relación. Por favor, ayúdame. Yo quiero ser muy sincero con Dios. Si Él me dice, Alan, esto es, aquí estás. Señor, dame la gracia para quitar eso. Y listo, voy adelante. Yo no quiero obstáculos en mi caminar. Yo sé que el pecado me obstaculiza mi relación personal con Dios. Hermanos, la relación de nosotros tiene que ser primordialmente con Dios, ni siquiera con nuestra esposa, con quien dormimos todos los días, porque con Dios andamos todo el tiempo. Amén. Entonces, esto, hermano, es importante, la primera parte, para que nosotros nos ayudemos y le roguemos a Dios con sinceridad de que hay algunos pecados que por ignorancia los conocemos y no sabemos que los tenemos, por hierro los cometemos y no sabemos que los tenemos, que se nos disfrazan, se nos ocultan, que son difíciles de verlo y no sabemos que los tenemos. Y cuando un hermano viene a decirnos, hermano, yo creo que aquí estás mal, nosotros le decimos, ese es tu criterio. Ese es tu criterio. La Biblia no dice eso y te saca un texto bíblico. Y en el texto bíblico dice, sí, pero la Biblia dice esto y esto y esto. Mi hermano, ya listo. Ahí te dejo. Ahí te quedaste. Si ese es mi criterio, está bien. Te dejo la misericordia de Dios. Vos crees que te la sabes toda. No necesitas ayuda. Pero acordate que los medios de gracia es la iglesia. La iglesia la dejó Dios para que nosotros nos exhortemos en amor los unos a los otros. Yo necesito exhortar a mi esposa. Yo necesito que mi esposa me exhorte a mí. Somos como esos dos peregrinos que vamos de la mano. Cristiano y fiel, vamos de la mano. Así son esta pareja de hermanos, así son varias parejas. ¿Qué pasa? Que tenemos que ayudarnos. Si mi esposa ve que yo ya estoy en un letargo, Alan, te estás enfriando, ¿qué pasó? No veo que estás orando, Alan. No veo que estás leyendo, antes te miraba fervoroso, antes hacía esto y lo otro, ¿y qué pasó?
Y que ella venga y me diga esas cosas con la ayuda del Espíritu Santo, no para mandarme al infierno y decirle, y vos decís que sos cristiano y mirá que ni siquiera lees la Biblia. No, no es ese el Espíritu es, amor mío, despertate, que te estás durmiendo. Vamos adelante, vamos adelante. Algunas veces necesitamos ese golpecito en la espalda, mis hermanos, para que el bebé pueda llorar. Amén. Ahora, vamos a lo siguiente. Estos pecados son ocultos también respecto a los demás. Y aquí es donde se hacen secretos. Ejemplo, un cleptómano. El cleptómano tiene su patología. ¿Y qué pasa? Roba, 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 atesora, atesora, atesora. Y a la hora que le dicen, ¿vos robaste eso? No, yo no fui. Pero si vos lo robaste, yo no fui. Pero allá también fulanito dice que le robaste. No, yo no fui. Todos saben, pero él lo oculta. Estos pecados no son visibles y este es el problema. Miren, Ezequiel, vamos a leer Ezequiel como ilustración. Vamos a ver que hay pecados que son secretos, pecados que son ocultos, que las personas no los ven, pero nosotros los cometemos en lo privado, en lo secreto, en lo personal, y no queremos que las personas los vean. El profeta Ezequiel 8, 7 al 12 dice, y me llevó a la entrada del atrio. Este es Dios llevando en una visión al profeta. Y he aquí en la pared un agujero. Queremos ver lo que hay al otro lado. Hagámosle un agujero a esa pared para que veamos cómo están los niños allá. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré. Y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintadas en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, líderes religiosos, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano para adorar a Dios. Y subía una nube espesa de incienso y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿A quién estaban tirando esos incensarios? A los ídolos, no al Dios de los cielos y de la tierra. El punto aquí está. Ustedes saben perfectamente que el gran pecado de Israel todo el tiempo hasta su deportación, el último exilio de Judá, ¿fue cuál? La idolatría. La idolatría. Tenemos que entender, ahora nosotros pensamos en Israel, que Israel esto y lo otro, abominan a los ídolos. Leamos toda la historia antes de Cristo Jesús, 400 años antes, idolatría. Ese fue el gran pecado de Israel. ¿Desde dónde? Salieron del Éxodo, en Sinaí, se hicieron el becerro de oro. Y Dios miraba lo que los líderes religiosos hacían. Hermanos, imaginémonos que nosotros podemos ver esos grandes templos de hoy. Imaginémonos que nos vamos al Vaticano en una visión y nosotros nos damos cuenta de lo que se hace en lo secreto, en las tinieblas, y nos damos cuenta de todo el plan que hacen. O cuando vamos y hay una gran iglesia y vemos en visión a los pastores lo que hacen. Yo venía hablando hoy con mi esposa de que cuando un pastor, un ministro, tiene un mal corazón, se puede aprovechar de las hermanas de la iglesia, porque hay algunas hermanas que están en vulnerabilidad. Hay algunas hermanas que pueden haber caído en un divorcio porque su esposo se la abandonó, etcétera. Y vienen al ministro buscando con sinceridad cómo platicar para que les ayude con consejos espirituales. Y si el ministro tiene un mal corazón, ¿saben qué es lo que ha dicho la historia, la experiencia, la práctica? Se aprovechan de la vulnerabilidad. Eso es psicológico y emocional. No nos asustemos. Y si una persona que no tiene el Espíritu Santo, no tiene la mente renovada, quiere aprovecharse de la situación, lo hace facilito. Esta mujer está vulnerable, la diagnostica, psicológicamente está aquí. Nada, yo te ayudo, vení, esto y lo otro. Boom, se fueron, hicieron las abominaciones que tuvieron que hacer. Luego este hombre se limpia y viene al púlpito a predicar un mensaje profético. Así me dijo el Señor. Y que si Dios nos llevara a las recámaras, hermanos, para ver lo que se hace en oculto. Entonces,
Algunos de nosotros podemos ser eso. Algunos de nosotros podemos venir a la iglesia el domingo, levantar las manos, cantar, alabar, orar, leer, escuchar. Pero Dios ve lo que se hace en secreto. No son visibles estos pecados a los ojos de los hombres. La inmoralidad sexual es uno de los pecados que pueden ser muy invisibles. Un adulterio, como dijimos, son de esos pecados muy secretos. ¿Qué esposo quiere que su esposa se dé cuenta que anda adulterando? La fornicación, escucha la palabra, porque no estamos hablando de las personas irreligiosas. Estamos hablando de los que profesan ser cristianos, que saben nuestros jóvenes que la fornicación es un pecado delante de Dios, que es abominable delante de Dios. Nuestros jóvenes lo saben. Allá nosotros tenemos algo que le llamamos la dominical, una escuelita donde nuestros niños van ahí y ahí se les enseña la escritura, se les enseña Biblia y desde ahí se les dice, mentira es pecado. Y entonces nosotros no somos ignorantes con respecto a estas cosas, pero las fornicaciones se hacen en secreto. La pornografía es uno de los pecados letales que esclavizan a las personas y se hacen en secreto. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en tu celular? En tu celular te van a salir, miren este diseño de pornografía que hay hoy en día, sea en Facebook, sea en Instagram, sea en YouTube. No tenés que ir a un canal de pornografía como tal. Ahora, las mujeres que hacen sus canales, influencers, se van al gimnasio, tienen una buena dieta y ponen y exponen todos sus cuerpos y entonces lo único que tenés que hacer es seguir a este influencer, seguir a esta otra influencer, seguir a esta, si sos mujer, seguir a este hombre, seguir a este hombre. ¿Te gustaron las novelas y era Chayanne tu ídolo? ¿Y era aquel otro hombre tu ídolo? ¿Y era un cubano simpático, cómo se llama? No recuerdo, de las novelas. ¿Y ese era tu ídolo? Y entonces ahora lo buscaste en el Instagram y como sale con el gran cuerpo que quizá tu esposo no lo tiene, decís, esto no es pornografía, pero lo estás viendo. Ve qué bueno que está. Está viejito, pero se mantiene. Ustedes se pueden reír de eso, pero dense cuenta de que estas son las cosas que suceden. Y Dios está viendo esas cosas en el corazón. Amén. Pero tu esposo que está a la par tuya no se está dando cuenta. No se está dando cuenta porque estás con el celular y él dice, debe estar viendo las noticias o debe estar escuchando una prédica muy espiritual, mi esposo. Amén, hermanos. Son ejemplos, hermanos, que son prácticos, la vida cotidiana. Facebook. Si fuiste adicto a la pornografía, te va a salir, oíme bien, en Facebook te va a salir una imagen pornográfica porque lo que hace Facebook es vendértelo. Te manda un anuncio, ¡boom! Y lo abriste, le diste clic y en cuanto le diste clic, ese anuncio te trae 7 demonios más. A este le gustó este anuncio. ¡Boom, boom, 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 boom! Donde ves, a cada rato te comenzaron a salir mujeres, hombres, como sea. ¿Y qué sucedió? ¿De quién es la culpa? Señor, ¿por qué estoy tan atado a la pornografía? Ayúdame, Señor. Pues, ¿qué es lo que estás viendo? ¿De qué estás llenando tus ojos y tu mente? ¿Querés ser libre cuando vos mismo te esclavizás? Amén. ¿Y qué hay de los pecados del corazón? Los pecados del corazón no son visibles a las personas. Hasta que yo me peleé con un hermano, con una hermana, hasta que yo le di un golpe, ahí van a decir, oye, este hombre es un iracundo, este hombre es un rencoroso. Pero mientras, ¿quién se dio cuenta de eso? La codicia, el rencor, los resentimientos, las amarguras, los celos, las contiendas, ¿dónde están? Secretos, ocultos a los hombres. Porque yo puedo tener una amargura y un resentimiento. Puedo tener un resentimiento contra un hermano. Estoy resentido contra tal hermano. Pero cuando vengo a la iglesia, mi hermanito del alma, ¿cómo estás? ¡Bum! Un beso, un ósculo santo, mi hermanito. Y se da la vuelta y dice, este hermano, no lo tolero. Amén. Y entonces son pecados ocultos, secretos. Los robos, los asesinatos, los fraudes no se hacen a la luz porque no se quieren descubrir, quieren mantenerse en secreto.
Pero la falta de devoción personal es algo que también está en secreto, porque nosotros tenemos medios de gracias que son privados y medios de gracias que son públicos o colectivos. ¿Saben eso? Los privados son aquellos que nosotros tenemos la responsabilidad de utilizarlos como cuáles. Leer mi Biblia todos los días. Todos los días necesito leer mi Biblia. ¿Pero por qué? Te pregunto, ¿necesitas comer 3 veces al día o 2 veces al día? ¿Sí o no? ¿Necesitas hacer tus necesidades fisiológicas todos los días? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si pasas 3 días, 4 días? Son ejemplos prácticos, mis hermanos. 3 días sin ir al baño a hacer tu necesidad. Va a ser muy difícil al 4.º día. Ya lo vemos porque vemos personas, pacientes, hermanos que padecen de enfermedades intestinales. Y si no comes 4 días, no porque estás ayunando, ¿qué va a pasar? Va a estar débil. Dolor de cabeza, enfermo, esto y lo otro. Y entonces si con lo físico es así, ¿cuánto más con lo espiritual? ¿Y qué pasa cuando ya no estás leyendo la Biblia? ¿Y qué pasa cuando ya no estás orando? ¿Qué pasa? Es muy fácil. Es un pecado privado y secreto, porque venís aquí y te mirás avivadísimo. Mi hermano, hay personas, hay culturas y costumbres que las personas son tan amables. Oye, mi hermano, ¿cómo estás? Un beso, un abrazo. Y nosotros podemos ser de otra contextura, llamémosle. Podemos ser de otra personalidad, serios, retraídos. No hay problema con eso. El punto está en qué hacemos en lo secreto. Porque si al final aquel que es efusivo, ni siquiera lee la Biblia, ni siquiera obra, pero este hermano que es pasivo, retraído, sí medita mucho en la palabra, lee la palabra, ora todos los días y esto y lo otro, entonces esa persona no tiene que demostrarlo con eso. Entonces al final es importante que nos demos cuenta de que estos pecaditos no son expuestos, no son visibles al público, están en lo secreto, están en privado. Y estos son los pecados que Dios tiene que revelarte el día de hoy. Si es pecado que no leas la Biblia, si es pecado porque Dios te ha dado este libro para que te salves tú y tu casa. Cree tú y tu casa y serás salvo. Y si sos negligente con el mayor regalo que es Cristo Jesús y su palabra que te ha dado Dios, además del Espíritu Santo, ¿qué vas a esperar? Muerte espiritual. Entonces, mis hermanos, uno puede estar viniendo a la iglesia, no practicar pecados abiertos y escandalosos y vivir en pecados secretos y ocultos. Lo repito, uno puede estar viniendo a la iglesia a congregarse y no practicar pecados escandalosos o abiertos, pero al mismo tiempo vivir en pecados secretos ocultos. Y nadie lo sabe, excepto ¿quién? Dios. Y usted. Y eso engañándose a usted mismo. Lo peor que nos podría suceder a nosotros, mis hermanos, es que la luz haya venido al mundo y que nosotros hayamos rechazado la luz por causa de querer vivir en tinieblas. La luz ha venido a ustedes. Los jóvenes que vinieron hoy, el primero que vino hoy entre nosotros, el que ya tiene mucho tiempo de venir entre nosotros, la luz ha venido a tu vida. Pregunta, ¿qué vas a hacer con la luz? Ese es el punto. Tenés tanta responsabilidad que en el día del juicio estas prédicas se te van a sacar en tu contra o a tu favor. Van a ser evidencias que van a ser utilizadas en argumentos para hacer tu juicio, sea para bien, sea para mal, para vida o para condenación. Un libro tiene la misma cantidad de páginas, 300 páginas. Este libro cerrado o este libro abierto tiene la misma cantidad de páginas. Pero como está cerrado, no ves el contenido. Pero cuando el libro se abre, ya ves el contenido. Pero la misma cantidad de páginas, el mismo contenido tiene. Un bebé que está en el vientre de su madre es un ser humano, aunque no lo vemos. En los 1800 no existían los ultrasonidos como ahora. No se podían ver, pero uno sabía, esta mujer está cargando a un ser humano en su vientre. Entonces, el hecho de que no veamos
A ese ser humano gritando ahorita no quiere decir que no exista. Sí, les quiero decir, el hecho de que nosotros no veamos algunos pecados no quiere decir que no sean pecados. Son pecados. Dios sabe que son pecados. Usted ahora sabe que son pecados. Y aunque no sean manifiestos a la luz ahorita, no quiere decir de que no van a traer juicio y condenación. Amén. Vamos a nuestro segundo punto. Solamente son 2 puntos. Vamos a ver las razones por las que se hace estrictamente necesario identificar los pecados ocultos. ¿Por qué es necesario que nosotros identifiquemos los pecados que son ocultos? Dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. La primera razón es porque estos pecados privados o secretos se van a manifestar y van a hacerse públicos, van a ser abiertos. Miren lo que dice Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Vieron esa secuencia de eventos? Como el ejemplo que dimos al principio, hay una secuencia de eventos. ¿Y cuál es el fin de ellos? Muerte. Entonces, ¿dónde inicia el pecado? Un nido de víboras. No están las víboras venenosas allá afuera porque ahorita están en su nido en huevitos. Están en sus huevos ahí. No, son inofensivas. Mientras no esté la mamá, son inofensivas. Puedes agarrar sus huevos, pero son víboras. Déjalas crecer y luego cuando ellas salgan y tenerlas en tu casa, que ellas mismas te van a morder y te van a matar si son venenosas. David hizo adulterio. David cometió su pecado en secreto. Que nadie se diera cuenta, quiso ocultarlo, pero ¿quién lo trajo a la luz? Dios. Y aún luego el mismo pecado que él hizo en lo secreto de su alcoba, su hijo, ¿dónde lo hizo? Por juicio. ¿Dónde? A la luz del sol en las azoteas. ¿Para qué? Para que todo el pueblo viera. Qué terrible lo que hacemos en secreto. Sigámoslo haciendo en secreto, que eventualmente esto va a dar a luz lo público. Ustedes saben de que hay historias, aún entre nosotros, de personas que han estado en relaciones ilícitas y lo han ocultado 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aún querer ocultar un embarazo y luego de eso sale a la luz. Hay un pastor en Estados Unidos que se llamaba Jimmy Swaggart y él hizo un montón de abominaciones. ¿Y qué le pasó? Luego salió todo a la luz. Hay otro pastor en México que le decían el Jimmy Swaggart de México, que yo escuché hace poco el testimonio que está en YouTube. Ustedes pueden saber de quién hablo. Y sorprendentemente me di cuenta de una cosa, que ese hombre sale diciendo que aún antes de estar casado él era un pornógrafo. ¿Se dan cuenta de eso? Antes de estar casado, dice él, en su revelación pública en YouTube, porque él lo hizo público, nadie más, dice, yo era un pornógrafo antes de estar casado, y antes de estar casado yo andaba en fornicación. Me casé y andaba haciendo campañas evangelísticas y andaba en adulterio. O sea, al final nos damos cuenta y nosotros podemos decir, wow, qué ungido el hombre, qué ungido los hombres. Por eso es que a mí, les doy sincero, me da tanto temor, que si nosotros somos hipócritas, sepamos una cosa, los pecaditos que estamos albergando en nuestro corazón, que no se dan cuenta nadie, o que no se den cuenta los hermanos de la iglesia, por favor, ¿qué van a hacer? Me van a sentar allá a lo último del salón. ¿Qué importa si te sientan en lo último del salón? Lo importante es que entres en el cielo. Lo importante es que honres a Dios, que glorifiques a Dios. Esto es un temor para todos nosotros como iglesia, hermanos. Es un temor para todos los que están en este auditorio. Una codicia comienza en el corazón, en la mente. ¿Y dónde termina? En el hecho. En el lecho. Un resentimiento, ¿dónde comienza? En el corazón. ¿Dónde termina? En el asesinato. Una tibieza espiritual, ¿dónde comienza? No leyendo tu Biblia, no viniendo a las reuniones, quedándote dormido en tu casa, no orando. Y esa pequeña tibieza espiritual, ¿a qué te va a llevar?
a una apostasía, muerte espiritual. A eso te va a llevar un pequeño pecadito que estás albergando en lo secreto, en lo oculto, que nadie se da cuenta. A eso te va a llevar. Y este es el peligro. Por tal razón es necesario que nosotros identifiquemos en nuestras vidas, en nuestros corazones, estos pecados ocultos. También es necesario que los identifiquemos porque son los pecados que más engañan. Son los pecados que más engañan. Nos engañan a nosotros mismos y engañan a los demás. Porque se disfrazan, son como un camaleón, que no los podemos discernir tan fácilmente. No se pueden ver tan fácilmente, no los podemos agarrar tan rápido. Jeremías 17:9 siempre nos deja este secreto. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y luego nos dice que el corazón del hombre, antes nos dice el 9, el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre es engañoso. Más que todas las cosas, sí es perverso. ¿Y quién lo conocerá? Por eso es que el Señor nos está diciendo después, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de ellos, Señor, porque me engañan. Y yo no quiero vivir un engaño, Señor. No quiero ser un hipócrita religioso, Señor. No quiero tener una religión. Quiero tener el cristianismo vivo. Hermano, es muy fácil que estando en una iglesia, para los que no saben que hay disciplina eclesiástica, hay una disciplina eclesiástica cuando los miembros de una iglesia cometen un pecado de adulterio, o de idolatría, o de borrachera, o de robo, por ejemplo, a ese hermano se le llama y se le aplica una disciplina eclesiástica. Pero es muy fácil encontrar un pecado de adulterio. Y la iglesia y los ministros se libran de esa persona fácilmente. No para que esa persona se pierda, sino para que sea restaurada en realidad. Pero es muy fácil eso. Oh, el hermano o la hermana, el hermano anda en un adulterio. O un hermano de los solteros cayeron en una fornicación. Ah, listo, ya hermano, ¿sabes qué es lo que sucede? Lo que procede ya lo conoces. Hermanos, nosotros no podemos apelar a la ignorancia. Ya procede lo que tiene que proceder. Y nos hacemos responsables de nuestra propia culpa, de nuestro propio error. Pero ¿qué pasa cuando hay pecados secretos, ocultos, que no se pueden discernir, que son engañosos, que tienen engañado aún a la misma persona? Hubo alguien a quien incluso yo le escribí una carta diciéndole las cosas que yo miraba que estaban mal en él. Y se los dije claramente, bien expuesto. Mi esposa leyó la carta y dice, pero tenés un tono muy fuerte. Yo le dije, esto requiere un tono fuerte. Esto no requiere mi hermanito, yo te amo, un tono fuerte. ¿Es un tono muy fuerte? Sí, se requiere un tono fuerte. ¿Qué pasó? Es tu criterio, eso es lo que vos pensás. Yo no creo que sea así. Yo no creo que hay orgullo espiritual, yo no creo que esto, yo no creo que es soberbia. La Biblia no me lo deja claro. Listo. Se lo dice otra persona, estás envanecido, tenés soberbia, ya te enorgulleciste, tenés orgullo espiritual, etc. Es tu criterio y listo. Dios corta lo que tiene que cortar entre nosotros. Eso es lo maravilloso entre nosotros, hermanos. Lo maravilloso es que esto no es un juego. Para todos los nuevos que están acá, quiero decirle, con Dios no se juega. Se los digo ya por experiencias que el Señor me ha permitido ir viendo. Con Dios no se juega. Dios es muy, muy celoso. Dios es serio. Entonces, cuando yo escucho a esos televangelistas que hacen un montón de cosas y los auditorios tienen miles, yo digo, Señor, ellos están ahí porque su propia concupiscencia quiere escuchar eso. Ellos no te quieren escuchar, Señor Jesús. No quieren escuchar tu palabra. No quieren escuchar tu mensaje. Ellos quieren, Señor, a Baal.
Ellos quieren la prosperidad, Señor, entonces que obtengan. Y ¿saben qué? Ese es el resultado. Cuando ustedes vean eso, sepan que ese es el resultado que Dios mismo hace. Ellos, esto es lo que quieren, les voy a poner un profeta conforme al corazón de ellos mismos para que le hable las cosas que ellos quieren escuchar y se perdieron. Eso se llama juicio, porque con Dios no se juega. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos eso, ¿verdad? O sea, cómo desenmascarar es engañoso determinar una religiosidad. Una persona que es muy moral, muy íntegra, una persona que toma la cena, una persona que ya se bautizó, una persona que anda siempre con su Biblia. Es muy difícil discernir y decirle, estás en una religiosidad muerta. Ya no tenés a Cristo, no está el Espíritu. No está el Espíritu, pero todos nos dimos cuenta menos vos. ¿Por qué razón? Porque ya caíste en una tiniebla. Ya caíste en ceguera. Es tan difícil que la persona entienda eso mismo. La flojera, como dicen en México, esa flojera espiritual. ¿Cómo se le hace saber, oye, estás flojo, estás holgazán espiritualmente hablando, estás en tibieza? No, esto es normal, yo oro, yo esto y lo otro. Bueno, hermano, está bien, te lo dijimos, te lo advertimos y ¿saben qué pasa? Dios lo va a manifestar en su tiempo si esa persona no se arrepiente. Tuvimos un evento en donde se manifestó en la enseñanza, la unidad en la iglesia, el amor en la iglesia, el ver a Cristo, el servicio, la necesidad. Esas cosas son tan necesarias que muchas veces por nuestra religiosidad, también porque nosotros mismos podemos tener un sistema ya establecido, podemos estar en ceguera espiritual y no ver la bendición que Dios nos da y no ver el privilegio de servir a los hermanos y a las hermanas, porque se sirve a Cristo primeramente, y a estar en amor, en unidad, esto y lo otro, y al final decir, no, eso ya lo sabía. Eso ya me lo predicaron hace tiempo. Eso ya, yo la sabía. Todas esas prédicas, yo ya me las sé, no necesito más. Espero que entre nosotros, hermanos, no hayan estas cosas. Entonces, el problema de ellos, avanzando, es que estos pecados se arraigan cada día más y más y esclavizan a la persona, se arraigan más y más. El apóstol Pablo nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no reine, no te domine, no gobierne el pecado en nosotros. Y Romanos 7, 22 al 24 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que clame, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Cristo Jesús es el único que nos puede librar. Si no clamamos a Cristo, entonces, ¿qué pasa? Y ¿saben algo más? Estos pecados ocultos son el objeto principal que están bajo el ojo de Dios. Dios ve todos los pecados externos, internos, escandalosos y no escandalosos. Pero estos pecados del corazón son los pecados que están bajo la lupa de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios pesa los corazones. El Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es un principio tan claro y sencillo que si yo, dice, se los traduzco, parafraseado. Este es mi comentario. El Señor está diciendo aquí que si yo voy a orarle al Señor y yo en mi corazón tengo maldad, iniquidad, pecado, pecados ocultos, secretos, entonces el Señor no me va a escuchar. O sea que mi oración es una religión muerta. Listo. Pero Dios no te está escuchando. Este es el problema, que Dios está viendo el corazón. El Salmo 51, 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es porque ahí es donde está Dios con nosotros. Por eso es que nosotros decimos, el cristianismo es una relación personal entre la persona, el creyente y su Dios. Esto es el cristianismo.
No es una liturgia, es que estás viviendo con Dios en tu corazón. El Espíritu del Dios viviente está morando en tu corazón. Por eso a mí se me hace tan imposible de ver, de pensar, de contemplar cómo el Espíritu Santo que está morando en el corazón de una persona no produce frutos. Y entonces cuando viene la duda, porque el verdadero cristianismo produce evidencias, produce frutos, produce obras. ¿Y cómo no se ven? ¿Cómo no son perceptibles? Tienen que ser perceptibles. A menos de que nuestro Dios no sea poderoso. Pero nuestro Dios es poderoso. Y si nos ha regenerado, nos ha restaurado, nos ha vivificado, nos ha pasado de muerte a vida, entonces ahora que estamos vivos, vivamos esta vida en el amor de Cristo Jesús, por el poder de Cristo Jesús. Y el problema, en el último lugar, de las razones por las que se hace necesario identificar estos pecados es porque estos pecados traerán juicio y condenación. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dijo Pablo. Va a haber un día, el día del juicio, en el cual si usted se determina para seguir ocultando sus pecados y mantenerlos en secreto porque le da vergüenza, porque le da miedo que lo expulsen o lo disciplinen o que ya le digan no, ya no puedes venir, etcétera, por lo que sea, porque su esposa se le va a divorciar, porque su esposo la va a dejar, lo que sea. Si usted le tiene más miedo al hombre antes que a Dios, entonces usted va a la condenación. En aquel día, dice, Dios juzgará por el Señor Jesucristo los secretos de todos nosotros. Primera de Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres, vamos a proyectarlo. Primera de Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres y mujeres, esto se refiere al género humano, hombres y mujeres se hacen patentes o manifiestos o evidentes antes que ellos vengan a juicio. O sea, parafraseado nuevamente, esto quiere decir de que si nosotros tenemos pecados secretos, estos pecados, algunos de ellos se nos van a hacer manifiestos antes de nuestro día de la muerte o de la venida de Cristo, que es el día del juicio. Antes que eso suceda, ellos se van a manifestar en nuestra vida. Eso es lo que quiere decir. Pero hay otros pecados secretos que las personas se las van a llevar a la tumba. Y cuando esté en el lecho de muerte, en sus últimos suspiros, quizá casi por un ventilador mecánico, va a decir: esto no lo tiene que saber ni mi esposa, me la llevo a la tumba. Ay, que Dios nos ilumine. Después de la tumba viene la resurrección de los muertos. Y los que murieron en Cristo van a ser resucitados y tomados en el aire en su venida. Y los que murieron sin Cristo, que estén en el infierno, van a ser sacados del infierno, del Hades, y van a ser llevados al día del juicio y comparecerán ante el tribunal de Cristo, y todas las obras van a ser manifiestas y los pecados secretos de esos hombres van a ser patentes en el día del juicio. Y en aquel día va a ser tan doloroso, tan vergonzoso, porque ya pasó por el infierno un tiempo, pero ahora viene al juicio solamente para escuchar su sentencia. ¿Cuál? Apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y serán lanzados a donde dice Apocalipsis, al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, el infierno le va a quedar corto al lago que arde con fuego y azufre. Porque ahorita, en este tiempo, aún los demonios pueden andar entre nosotros, pero en aquel tiempo, aún el mismo Satanás no va a tolerar esos tormentos. Este es un mensaje para todos nosotros. Este es un mensaje que nos tiene que escudriñar todos los pensamientos y lo más profundo de nuestro corazón. Tarde o temprano las cosas van a ser manifiestas. Entonces solamente vamos
a recapitular. Vamos a repasar lo que hemos enseñado por la ayuda de Dios en esta mañana. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Recuerde una cosa y sépalo, que la verdadera santidad, oiga bien, la verdadera santidad tiene una contrariedad contra los pecados tanto abiertos, pero también contra los pecados ocultos. O sea, no diga yo soy santo porque hago buenas obras o soy santo porque no practico las cosas de pecados escandalosos. El verdadero santo que practica la verdadera santidad por el Espíritu Santo, él ve todas esas pequeñas cosas que están en el corazón y lo único que hace es quitarlas. El peligro de pensar que ya estamos en un estado de perfección absoluta es terrible. Hay un gran peligro, muy peligroso, valga la redundancia, de que nosotros pensemos, dado este texto, de que ya alcanzamos la perfección absoluta y que ya no tenemos que velar y orar. Eso se le llama salvo, siempre salvo, para que lo sepa. La perfección absoluta se llama salvo, siempre salvo. ¿Saben por qué? Porque yo ya estoy perfecto. Y entonces si un hermano viene y me dice, oye, mi hermano, estás en un pecado. No, yo no tengo pecado, porque yo ya estoy perfecto. Y entonces al final nunca vas a verlo porque te amparaste en algo que se le llama antinomianismo, que ya te llaman la atención en la iglesia. No, yo no. Es que yo no peco. Y nos vamos al extremo del antinomianismo. Ya estás salvo, siempre salvo. Ya lo que se te diga que estás haciendo mal vos en tu mente, amparado bajo una doctrina errónea, entonces al final vas a pensar de que vos andás sin pecado, cuando todos nosotros estamos viendo que sí andás en la práctica de un pecado. Es un problema. Y recuerden esto, que aunque las personas no ven nuestro interior, nuestro secreto, Dios sí lo ve. A Dios no lo podemos engañar, nunca lo vamos a engañar. Recuérdese esto, llévese esta enseñanza, que es que mi esposa no lo sabe, el ministro no lo sabe, el predicador no lo sabe, los hermanos no lo saben, nadie lo sabe, Dios lo sabe. Dios lo sabe, porque no hay nada oculto en el cielo ni en la tierra delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, que esta enseñanza sirva para examinarnos a nosotros mismos. No examinar al hermano, examinarnos a nosotros mismos. Hágase estas preguntas. ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su mente? ¿Cómo están sus malos pensamientos contra los hermanos, contra cualquier persona? ¿Cómo está su vida secreta? ¿Cómo está tu vida secreta? ¿Cómo están tus adulterios, tus fornicaciones, tu pornografía, tus robos, tus engaños, tus fraudes, tus vicios, tu cigarro, aquel cigarro que te fumas secretito y te echas perfume para que no se den cuenta? ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo está tu licor? ¿Cómo están las drogas? Que nadie se da cuenta. ¿Cómo está tu malicia? ¿Cómo está tu codicia? ¿Cómo está tu orgullo? ¿Cómo está tu idolatría? ¡Ay, idólatra yo! Bueno, los sacerdotes de Israel eran idólatras. No nos sorprende que nosotros tengamos ídolos. ¿Cómo están los ídolos de tu corazón? O si tenés alguna imagen que idolatrás también. ¿Cómo están tus murmuraciones? ¿Cómo está tu amor al dinero? ¿Cómo están tus ojos? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo en tu celular y en tu computadora? Ya no menciono ni siquiera la televisión. ¿Qué estás viendo en tu celular y en tu computadora? Recordá que Dios te está viendo. Entonces, para exhortar tenemos o debemos de tener un cuidado de nuestros pecados ocultos. Debemos de cuidarnos de nuestros pecados ocultos y hacer las cosas con los motivos correctos. Con el primer motivo, que es agradar a Dios sobre todas las cosas, porque Él nos ve y Él pesa nuestros corazones. Recordando que Dios va a manifestar todos los pecados secretos en aquel tiempo. Señor Jesús dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Acuérdese de esa enseñanza. Estas son enseñanzas que la verdad, les voy a ser sincero, Dios la da para nosotros. Dios la manda para nosotros. Qué misericordia de Dios, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Sea
en esta vida antes que te muras, o sea, después de la muerte en el día del juicio. No hay tres opciones. Van a ser manifiestos nuestros pecados si están en lo oculto. Entonces, ¿qué hacemos? Examinarnos, sincerarnos, dejar de ser hipócritas, dejar de jugar a la religión. Si queremos verdaderamente ser cristianos verdaderos, tenemos que sincerarnos con Dios y quitar todos estos engaños. Y recuerde por último que estos pecados van a ser juzgados en el día del juicio. Van a ser juzgados. Engañamos a toda la iglesia, me salí con la mía, los engañé a todos. Entré a la iglesia, entré a la comunión con los hermanos y me examinaron, y como yo ya me sabía toda la lista de Gálatas 5, y yo ya me sabía las preguntas, ya me sabía la doctrina, los engañé a la iglesia, me salí con las mías. Ay, qué dolor, qué engaño. En el día del juicio, Jesucristo, el único omnisciente, porque Judas pudo engañar a los 11 discípulos, pero a Jesús no lo pudo engañar nunca. ¿De qué sirve engañar a los hombres si en el día del juicio no vamos a engañar a Dios? Cerremos los ojos, por favor. Yo quiero darle ciertas instrucciones para que usted medite en esta palabra. Mire, si usted hoy ha tenido, medite por favor en esta palabra. Si usted hoy ha tenido convicción de sus pecados, sepa que es el Espíritu Santo utilizando la palabra predicada. La instrucción es que usted hoy mismo se humille delante de Dios y que se arrepienta de sus pecados. No hay manera de progresar, no hay manera. Usted lo oculta y usted no va a progresar. Pero si usted confiesa sus pecados y se determina en apartarse en un arrepentimiento, yo le aseguro que Dios le perdona sus pecados. Tenga cuidado de usted mismo, tenga cuidado, dice la Escritura, ten cuidado de ti mismo y luego de la doctrina. Usted debe estar velando, debe estar guardando su corazón. Guarda tu corazón, guarda tu corazón. Y ponga temor de Dios delante de usted, ponga temor de Dios, porque por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es ese temor que le tenemos reverentemente a Dios, que todo lo ve y todo en todos lugares está, que usted puede vivir sin estos pecados secretos y ocultos. No juegue a la religión. Y finalmente confíe de todo corazón en el sacrificio de Cristo Jesús. Recuerde de que Cristo Jesús murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, los abiertos, escandalosos, y también para perdonar nuestros pecados más íntimos y secretos. Aquellos que nosotros podemos decir, esto nadie me lo perdona, Jesús te los perdona. Lo único que Jesús quiere hoy es que vayas con Él y que le confeses tu maldad, tu pecado, tu religiosidad, tu hipocresía, tu tibieza, tu orgullo, tu altivez, tu menosprecio. Que vayas delante de Dios y que le digas, Jesús, aquí estoy, perdóname, perdóname, Jesús. Y en su sangre derramada en el sacrificio, Jesús hoy te lava todos tus pecados. No solamente para perdonarte, sino para darte el Espíritu Santo, para que ahora digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por el Espíritu Santo nosotros vamos a poder vivir esta vida en verdadera santidad de corazón y de conducta. Amado Padre, gracias, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Glorifícate. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.